gastroenteritis aguda, más que todo vamos a hacer el enfoque del tratamiento, que tienen que saber sí o sí para cuando hagan internado y para cuando vayan a su provincia, ¿sí? Apendicitis aguda que venga al final lo vamos a llevar como abdomen agudo. Ahora vamos a dar un flash en la enfermedad celíaca, que no es gran cosa, ¿sí? Y también hepatitis y las colestasis, que dentro de las colestasis vamos a ver las glutaminas, que también es muy importante. Pues empezamos con la enfermedad celíaca. Si no está bien, dale, tratamos. Bueno chicos, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre la enfermedad celíaca. Para empezar, la definición. La enfermedad celíaca es una enteropatía crónica, sistémica, autoinmune, la cual va a ser desencadenada por una intolerancia a la gliadina del gluten. ¿Qué es la gliadina del gluten? La gliadina del gluten se podría decir que la forma básica del gluten es la forma más pequeña que tiene el gluten. Les daría un ejemplo como las proteínas y los aminoácidos. Las proteínas son las formas complejas y los aminoácidos son las formas básicas, ¿no? Las pequeñas. Entonces, la gliadina es una proteína de gluten que es una forma básica. Entonces, existe una tolerancia a la gliadina del gluten y esta se encuentra en diferentes alimentos como ser los cereales como el trigo, la avena, la cebada. Entonces, para que esto exista, la enfermedad celíaca, los pacientes deben tener una predisposición genética. Generalmente se ha visto que están afectados los genes HLA-DQ2 y HLA-DQ8. El más afectado es el DQ2, ¿ya? También en la prevalencia se da más en mujeres que en hombres con una relación 2:1. Ahora, la etiología. La etiología, como les había dicho, es una enfermedad genética, por lo tanto, cuando tenemos antecedentes familiares de primer grado, debemos sospechar de enfermedad celíaca. También cuando el paciente tiene síndrome de Down, también cuando el paciente tiene enfermedades autoinmunes, porque cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune está muy relacionada, es muy probable de que tenga otras enfermedades autoinmunes concomitantes. Ahora, también se ha visto que la ausencia de lactancia materna, ya sea en los primeros 6 meses y hasta el año, puede ocasionar que el paciente tenga enfermedad celíaca porque no está recibiendo la cantidad de nutrientes necesarios ni el aporte de los anticuerpos, ¿verdad? La ingestión de dosis elevadas de gluten también es predisponente para enfermedad celíaca, y la introducción temprana del gluten al paciente pediátrico. Ahora, respecto a un resumen de la fisiopatología, nosotros consumimos los cereales en forma de gluten. Este gluten va a ser degradado a la forma de gliadina y va a llegar en forma de gliadina al intestino delgado. Por eso es que toda la sintomatología lo va a ocasionar en el intestino delgado. Esta gliadina se va a unir al epitelio del intestino delgado, que son como vellosidades, como pueden ver acá, y lo va a atravesar. Va a atravesar el epitelio, ya sea de manera directa o con transporte, y va a venir una enzima que es la transglutaminasa tisular. Esta enzima va a convertir la gliadina a gliadina deaminada, ¿ok? Esta es la forma en la cual nosotros vamos a absorber esta proteína. Esta proteína en condiciones fisiológicas nos ayuda como fuente de energía, propiedades prebióticas que nos ayudan a fortalecer la microbiota bacteriana normal que tenemos y como un aporte de aminoácidos para la creación de proteínas por parte del hígado. Pero, como estamos hablando de una condición patológica, esta gliadina va a ser detectada por las células presentadoras del virus, células dendríticas, macrófagos, etc. Y van a ser presentadas a los linfocitos T. Estos linfocitos T van a hacer dos cosas: van a crear citoquinas proinflamatorias, las cuales van a ir al lugar donde está la gliadina, que es el epitelio del intestino delgado, y van a llamar a las células inflamatorias como macrófagos, neutrófilos y los linfocitos citotóxicos. Y estos van a ocasionar inflamación y destrucción del epitelio del intestino delgado. Después, este linfocito T también va a ocasionar, va a estimular la producción o la activación de linfocitos B, los cuales van a producir ciertos anticuerpos. Son tres esenciales: la antitransglutaminasa, la cual va a atacar a la transglutaminasa; antiendomicio, este anticuerpo va a atacar al músculo liso que se encuentra en el intestino delgado, y también tenemos músculo liso a nivel de la piel.
También va a atacar va a tener un anticuerpo que se llama antigliadina deaminada, que va a atacar directamente a la gliadina deaminada. ¿Okay? Entonces, los anticuerpos, las células inflamatorias, las citoquinas van a ocasionar la destrucción del epitelio, y de lo que son vellosidades, como pueden ver acá, se van a convertir en cosas planas. O sea, el epitelio se vuelve plano, ya no va a tener las vellosidades, entonces no vamos a poder cumplir la función que es de absorción. Y esto va a ocasionar que tengamos un síndrome mal absortivo, y va a explicar el cuadro clínico. En el cuadro clínico tenemos síntomas intestinales y extraintestinales. En los síntomas intestinales, al principio de la enfermedad, el 80% son asintomáticos. Los pacientes no van a referir ningún tipo de síntoma, pero mientras vaya progresando, el paciente puede presentar dolor abdominal por la inflamación, astenia porque no está absorbiendo la cantidad adecuada de nutrientes, distensión abdominal. ¿Por qué? Como el paciente no está absorbiendo los carbohidratos, todo la microbiota que tenemos en el intestino va a fermentar estos carbohidratos y va a ocasionar una distensión abdominal y va a hacer la producción de gases. Se van a acumular gases en el intestino, y esto va a explicar el meteorismo, que también vamos a ver como un síntoma. Además, los pacientes pediátricos están subrayados en rojo y van a presentar diarrea crónica. La diarrea crónica, para que lo entiendan, es muy importante. La luz del intestino se va a crear un área hiperosmolar. Quiere decir que todos los nutrientes que no se están absorbiendo se van a acumular en la luz del intestino, y esto, como ustedes saben, como aumenta la presión osmótica, va a traer agua. Entonces el agua se va a acumular en la luz del intestino, y esa va a ser eliminada en forma de diarrea. Además, la esteatorrea es presencia de grasa en las heces. Como les dije, como no se absorben los carbohidratos, puede ocasionar esteatorrea, irritabilidad en el paciente pediátrico, desnutrición por este síndrome también, y retraso en la talla y en el peso, que son muy importantes en los pacientes pediátricos. Ahora, como síntomas extraintestinales, vamos a tener una consecuencia del síndrome mal absortivo. Quiere decir que vamos a tener síntomas de anemia ferropénica, porque como no estamos absorbiendo nada, tampoco vamos a absorber el hierro. Entonces, por eso tenemos una anemia ferropénica. Una osteopenia. Esto va a ser porque no absorbemos la cantidad adecuada de calcio ni de vitamina D. Hemorragias, porque a pesar de que las bacterias producen vitamina K, nosotros no lo vamos a absorber, entonces no vamos a tener los factores de coagulación dependientes de vitamina K, no van a funcionar como deberían hacerlo. Dermatitis herpetiforme. Esta dermatitis herpetiforme significa que va a haber una inflamación, como zonas eritematosas con lesiones vesiculares similares a las del herpes, pero no es por herpes, sino es porque, como les dije, hay un anticuerpo que ataca el músculo liso. Entonces este anticuerpo va a ocasionar que se destruya el músculo liso y que ocasione estas lesiones. Vamos a tener marcas por inflamación, aumento de transaminasas porque va a haber un daño del hígado, porque va a haber más glucógeno, y vamos a tener retraso de la pubertad y neuropatías. Ahora, en el examen físico tenemos que ver. Ya, examen físico, eso de memoria, el siguiente. Ahí estás. En cuanto al diagnóstico, nos interesa saber lo que es bastante. ¿Tú quién eres? Primera vez que te veo en la vida. Sí, ¿Por qué estás en la lista si nunca te he visto? ¿Eh? Sí, tal. ya, los antecedentes familiares de la clínica, las pruebas genéticas, las pruebas serológicas y la biopsia. En las pruebas genéticas, el HLA de Q2 y de Q8, y en las pruebas serológicas, la más importante, la que tiene mayor especificidad y sensibilidad, que es la antitransglutaminasa tisular, y esta, cuando sale mayor a 10 veces de lo normal, nos da lo que es, nos hace sospechar de que el paciente tiene enfermedad celíaca, y se le realiza lo que es el EMA, que es el anti-endomicio, más las pruebas genéticas. Si ambos salen positivos, se confirma el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y si uno de estos sale negativo, se le realiza una biopsia. La biopsia del intestino delgado, que nos va a mostrar el grado de daño de las vellosidades intestinales, donde podemos ver atrofia de las vellosidades, atrofia de las células intestinales, infiltración de los linfocitos epiteliales. Cuando la biopsia
biopsia, cuando sacan una muestra de la biopsia, hay una clasificación de Marshall. Esta si sale de 0 a 1, porque te ha dado falsos positivos, tienes que volver a realizar las pruebas serológicas. Pero cuando sale de 2 a 4 es porque confirmas el diagnóstico de enfermedad celíaca. En cuanto a la antigliadina, ya no se usa actualmente porque no tiene la especificidad que tienen los otros. En cuanto al tratamiento, dieta sin gluten. ¿Has estudiado por él? Bueno, esta enfermedad celíaca, chicos, es muy subdiagnosticada. Cada brote que tengo interno o residente, estoy celíaco, doctora, o sea, clásica. Entonces, pero en los niños, lo que tienen que ponerse en su mente es que la mayoría van a ser desnutridos, con diarrea, baja estatura, y a veces indicas por qué, que no le da de comer a mamá, que no sé qué, y resulta que sí. Entonces, muchos diagnosticados desnutridos en el hospital se han diagnosticado intrahospitalariamente. Lamentablemente no tenemos todos los reactivos y todos los estudios para diagnosticar dentro del hospital, pero sí algunos específicos mandamos a Argentina, dependiendo, y se diagnostica, ¿ya? Es una enfermedad no tan frecuente, pero bonita. Siguiente. ¿Qué? La gastroenteritis aguda y crónica, vamos a definir primero qué es una gastroenteritis. Es una inflamación del sistema digestivo. Esta es tu literatura que has sacado ya. Sí, Del libro. Excelente. Es una inflamación del intestino debido a infecciones, pueden ser ya bacterianas, víricas o de virus, que en la mayoría de los casos va a ser por la ingesta de alimentos. Se va a dividir en aguda y crónica. Pero antes de eso, pues, ¿qué es la diarrea? La anterior pues ya definido, ¿no es cierto? ¿Qué es la diarrea, chicos? Aumento de la frecuencia o disminución de la consistencia. Ahí recién que puede ser aguda, crónica, dependiendo de la clasificación. Ahora me estás hablando de qué, de patógeno. De gastroenteritis aguda y crónica. ¿Ya? ¿Cuándo es aguda y cuándo es crónica? ¿Cuándo es aguda? ¿Cuánto? Catherine, te apuesto que no estás escuchando el... Venga, ¿por qué se van atrás? Vengan aquí. Aquí atrás. ¿Me escuchan? Aguda va a ser, se va a caracterizar por la diarrea. Más adelante explico también qué son. No, al punto, no tanto. ¿Qué es la diarrea aguda? Son cuando las deposiciones menores de 14 días. Excelente. Ya. Ahí la diarrea, según la OMS, se define como 3 o más ocasiones, ya sean líquidas o semilíquidas en 24 horas o presencia de moco, sangre o pus en mayor a 2 semanas. Ya. También tenemos la definición de disentería. Eso va a ser un síndrome que se caracteriza por las deposiciones de pequeño volumen pero con la presencia de sangre visible. La diarrea prolongada se va a ser llamada cuando es de 7 a 13 días y persistente mayor a los 14 días. O sea, estas preguntas de examen, pues, escuchen bien, no estén haciendo otras cosas, de este tema más que todo, ¿ya? ¿Ya han visto un módulo infeccioso en pediatría? ¿Sí o no, Bellita? Sí, dice la Bellita. ¿Sí? Ya. Entonces, disentería, esa definición de disentería lo tienen que tener claros porque de acuerdo al agente patógeno para la disentería o no. Entonces, la disentería prácticamente es presencia de moco y sangre más que todo, ¿ya?
Ahora vamos a hablar de los patógenos y su cuadro clínico. Dije que era por bacterias. Unos ejemplos son la Shigella, Salmonella, los más comunes, la Escherichia coli y el Vibrio cholera. Antes de eso, ¿tienes otra clasificación donde diga otra cosa o directamente por patógenos? Bueno, la anterior vez les había explicado ¿no? que hay diferentes tipos de diarrea, pero pueden ser secundarios a otra patología. Por ejemplo, una disbacteriosis. ¿Qué era una disbacteriosis? Cuando se recibe mucha medicación, ya sea endovenosa o vía oral, va a toda la flora bacteriana y puede ocasionar diarrea. ¿Qué otras patologías puede dar diarrea? Que no sea infecciosa, siempre ahora que nos va a comentar. ¿Una qué? Ya, pero otra cosa que no sea gastrointestinal. ¿Qué les había dicho? Una neumonía basal, una ictus, una otitis, hasta una otitis media aguda puede dar una diarrea que no sea poco infecciosa intestinal, ¿sí? Ya. Cuando vas a bacteriana, generalmente va a tener una fiebre de 40 grados y va a tener sangre en heces acompañado de dolor abdominal. En lo que es vírico, puede ser por el rotavirus, que es el más común, va a presentar los vómitos seguidos de las vacaciones del bebé, puede o no puede presentar fiebre, las heces van a carecer de leucocitos y en un 20% puede contener moco. Las heces. Ya los protozoos, la llaga, la meliasis, es una diarrea prolongada explosiva. Esta sí va a presentar lo que son los vómitos. Y en esta hay que tener en cuenta que solo en lo que es la meliasis va a presentar la distimia. Es una característica. No sé qué materia lo que antes. Bueno chicos, aquí en resumen lo que sus compañeras les quiere decir es esto. Una diarrea bacteriana nunca va a ser deshidratante, va a ser más fiebre elevada, dolor, tenesmo, evacuaciones pocas, con moco, puede ser con sangre o no con sangre, pero es la mayoría de que son bacterianos, son pocas, pueden ser 2 o 3 al día, qué sé yo. Pero cuando es vírico, puede tener hasta 14 y son líquidas, ¿no? Que puede tener moco, pero son más líquidas, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Generalmente presentan los lactantes menores de 2 años por el rotavirus. Entonces las víricas siempre van a ser las más deshidratantes en cantidad. Parece más simple, ¿verdad? O sea, a bacteriano parece más malo que solo virus. En realidad, más malo es el viral, ¿por qué? Porque deshidrata. O sea, ustedes cuando ven, vamos a hablar del cuadro clínico ahorita, o del tratamiento que nos va a explicar seguramente mi compañera, van a ver que más complicado es tratar a los niños que están deshidratados por infecciones víricas. Ahora, sus patógenos está bien, pero los patógenos va a variar de acuerdo a la edad, en neonatos, en lactantes, en escolar, hasta en adolescentes. Entonces, dependiendo la edad, va a presentarse más. Por ejemplo, en un neonato, ¿qué germen creen que puede haber? Que le causa diarrea. La E. coli, ¿cuál es la más? ¿Cuántos tipos de E. coli hay? Pregunta de examen. 4, algunos libros hasta 5 tipos de E. coli. Entonces, hay un tipo específico que ocasiona diarrea en neonatos, ¿sí? Y E. coli no, pero no abarca solamente pues diarrea, sino también sale en el nutritivo. Esa es la característica del neonato. Ahora, en lactantes, ¿cuál es mayor? ¿Qué germen es mayor? E. coli, Shigella, Salmonella, ¿sí? En lactantes. ¿Y qué más en virus? El rotavirus y adenovirus, ¿ya? Ahora, en niños más grandes, ¿qué más ahí se da? ¿Qué aumentan, chicos? Parasitarios. Allá solamente está Giardia. ¿Qué falta ahí? Todo lo de Ascar, Listeria, todo. En general está un resumen, pero hay varios gérmenes que pueden ocasionar diarrea, ¿sí? Que la diarrea también va a estar acompañado de niños con vómitos, fiebre, más extrémicos a la fiebre, dolor abdominal, y la disentería va a tener Eso, puro tenesmo. en el diagnóstico, primero
tenido algún hermano o algún pariente que ha tenido diarrea, puede contestar como la anemia física. En un contexto clínico, preguntarle si el bebé ha presentado lo que es la diarrea, cuántas veces al día, el color, la consistencia y de igual manera los vómitos. Y en laboratorio vamos a pedir el Nada, o sea, eso. ¿Qué sigue? A ver, ¿cómo se llama eso? Atrás. Ahí. O sea, llega un niño con diarrea, comprometido y vámonos así. A ver, explicarles, ¿qué piensas? Viene una guagua de 1 año y 8 meses, así va a ser tu examen con casos clínicos. Viene una guagua con 1 año y 8 meses. 1 año y medio. La mamá te dice tiene 10 deposiciones al día, vómito, fiebre. Está con la deshidratación, ya te voy a dar diagnóstico moderado. ¿Qué le vas a pedir ese examen? ¿Qué examen quieres? ¿Me estás preguntando o estás hablando con compañeros? ¿Qué más? ¿Qué esperas ver del hemograma? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, un hemograma. ¿Qué más? Tratados de la fase aguda, PCR, procalcitonina, fibrinoculia. ¿Qué más? Para la diarrea, ¿qué pides, mamita? Denme un frasco, ¿sí? ¿Has pedido? Pues no, sí. Ya, yo sé que sabes, pensa un poquito. ¿Qué vas a pedir? Llega una guagua con diarrea, ¿qué vas a pedir? Un cobro parasitológico, pues un examen simple de caca. ¿Qué vas a ver ahí? ¿Qué más? ¿Pero qué más piden? Cobro parasitológico más tinción de Gram o moco fecal. Esa tinción de Gram o moco fecal les dicen si hay más leucocitos o puede haber hematíes, sí, pero si es mayor porcentaje de leucocitos, se está orientando a qué es una infección bacteriana. Y si fuera lo contrario, ¿qué sería? Linfocitos. Si fuera linfocitos, te está guiando a una infección viral. ¿Qué otra cosa más piden en el coco? Látex para rotavirus, así se llama. Es un reactivo de que ve el pinche virus, el rotavirus. Eso generalmente piden en menores de 2 años, ¿sí? ¿Qué más piden? Amebas en fresco. Ven ahí la pinche ameba, ahí están. O si no, ELISA para amebas. O sea, ustedes van pidiendo de acuerdo a la clínica donde estén todos los retratos que se puedan. En general se pide eso: moco fecal, látex para rotavirus, amebas en fresco o ELISA para amebas que tarda más tiempo. ¿Qué más puedes pedir? Un coprocultivo. Ya, tu baba está deshidratado, tiene que internarse, aparte del hemograma. ¿Qué más le piden? Electrolitos, excelente. ¿Qué más? ¿Un ego? Sí o sí, ¿no? No está tan mal. Ya digamos, ya, si no ya está mal, está con deshidratación grave, ácido base, excelente, gasometría. ¿Qué más pide? Un examen de orina, un urocultivo. ¿Qué más pide? Ahorita estamos pensando en una causa infecciosa, ¿verdad? Perfil renal, excelente, cuando los niños ya están muy mal, muy deshidratados, ya están en casi, puede estar en falla aguda, falla renal aguda. Listo, con eso piden todo. ¿Qué más se lo piden? Siguiente. Vamos a poner ¿qué es esto? Complicaciones, a ver, tenemos rápido. Ya, antes de acá. ¿Por qué complicaciones antes que tratamiento? La mayor complicación de lo que es la gastroenteritis es lo que es la deshidratación. En un bebé y niño lo que se ve mayormente cuando ya es una deshidratación grave es lo que se encuentra en la boca, la lengua seca, el llanto sin lágrimas, también los ojos hundidos, también se encuentra somnoliento, inquieto,
hielo. De acuerdo a la clínica que presenta el paciente, vamos a dar la rehidratación, ¿verdad? Cuando es plan A, plan B, plan C, que se lo va a explicar. Entonces, cuando el niño no está deshidratado, pero está con diarrea, el niño lactante va a presentar lágrimas normales. O sea, llora y presenta lágrimas, sus mucosas no están secas, lacta, con pecho normal, toma líquido normal, puede tener un poco de fiebre, puede haber un poco de estrés, pero no hay datos de deshidratación. Ahora, cuando ya hay datos de deshidratación, ¿qué va a presentar? Lo que dijiste. Desde pies a cabeza. Si es lactante, lo que valoramos es la fontanela. Entonces, fontanela deprimida, ojos hundidos, llanto sin lágrimas. ¿Qué más? Sigue bajando. Signo del pliegue. ¿Qué es el signo del pliegue? Cuando ustedes ven la consistencia de la piel, generalmente en el abdomen, si la apretan y queda así, tarda en volverse a su lugar 2 o 3 segundos, quiere decir que está deshidratado, pero si no, nada. Eso es signo del pliegue. ¿Qué más? En el aspecto neurológico, el bebé que está deshidratado, chicos, tiene sed, quiere tomar, está irritable, llorando de sed, así está. Pero cuando ya el niño está muy deshidratado, tiene todo lo demás fontanera, todo lo demás ojos hundidos, todo, pero ya está letárgico, ya no quiere, ya no puede. Prácticamente está entrando en un shock hipovolémico por falta de líquido. Esa es la diferencia entre los tres, ¿sí? De acuerdo a esos tres, seguramente les voy a explicar el tratamiento, ¿eh? Dale. Bueno, el tratamiento cuando es, por así decirlo, una deshidratación leve, lo único es que se le manda a la casa y se le dice que consuma bastantes líquidos, también que se tenga una buena alimentación, ya sea con frutas, verduras, pero lo que está contraindicado es el consumo de alimentos que tengan mucha grasa, que sean muy azucarados, también prohibidos lo que coman, ¿no? Esos energizantes, todas esas cosas, ¿no? Bueno, la siguiente cosa, ahí sí. Ahí es, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, Bueno, el plan A es domiciliario. Entonces ahí se acuerdan las 3 A's. ¿Se acuerdan las 3 A's? Aumentar líquidos. ¿Qué era? Aumentar la ingesta de líquidos. Acudir a control y me acuerdo que iba a ser esos tres, me estoy acordando de esto desde el poder residente, o sea, yo manejo más patológicos. Pero esto es importante, chicos. Dependiendo a la edad del bebé, si es lactante, aumentará con más pecho. La mamá tendrá que darle más pecho. Si es menor de 6 meses, menores de 1 año, entonces pueden aumentar con qué? Con líquidos de manzanilla, agua de arroz. Es correcto lo que su compañero dice, no pueden darle cosas energizantes, como los Powerade, esas cosas, está contraindicado. Preferible es darle pecho, agua de canela, agua de manzanilla, agua de arroz y todo cocido, blando, blanco, todo cocido. La mayoría de las diarreas que se puede tratar en domicilio se tratan como con hidratación y alimentación, bien, y listo. Ahora, en el plan B, ¿cómo es? El plan B ya cuando se le da sales de hidratación oral, pero ya en el hospital. Y esto se le da de 50 a 100 ml kilogramo por un tiempo de 4 horas. ¿Qué más? Bueno, eso. En general está bien lo que es. Esto ya es un tratamiento de terapia de rehidratación oral que es intrahospitalario. No es que se esté internando, sino que esté entrando a una sala transitoria donde está 4 horas. Ahora, no es que nomás dar líquido. ¿Ya cuánto de líquido le vas a dar a un bebé que pesa 10 kilos? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo le vas? Normalmente se prepara las sales de rehidratación oral, ¿verdad? En menores de 1 año o menores de 10 kilos, ustedes lo ofrecen cuarta tacita o 100 ml, generalmente, en la primera hora. Tienen que ir tomando eso en las primeras 4 horas, ¿sí? Si no concluye, lo vomita, o no quiere, o no está deshidratado moderado, porque los bebés que no están deshidratados no quieren las sales, no quieren por nada. Los que realmente están deshidratados toman. Si lo vomitan, pueden pasar a plan C. Pero si tolera bien orina, de vez que ya los ojos no están hundidos, toda la clínica que hemos comentado, pasan a plan A. ¿Sí? Sin embargo, se puede reintentar. Si a las 4 horas no ha terminado todo, pero más o menos ha tomado, puede darle chance a 2 horas más. ¿Sí? Ahora, en otros centros hospitalarios,
hacen lo que es la gastrosclisis, pero vamos a ver después. Entonces, en general, ese es el plan B, han entendido, no es una terapia de recreación oral dentro del hospital. Pero para que ustedes digan, sí, paso a plan A o paso a plan C, ¿qué tienen que controlar? Que el bebé haya se haya hidratado. ¿Cómo pueden darse cuenta de que está hidratado? Uno, lo que les he dicho. Primero, la diuresis. Si el bebé presenta diuresis, ya está hidratado. Si el bebé clínicamente, todos los signos que hemos dicho, ha pasado como paranormal, entonces ha pasado para plan A. Y si no, para plan C, que consiste en soluciones cetónicas, fisiológicas, por eso se da en la primera hora 50 miligramos, al día 50 ml, luego en la segunda hora ya se da 25 ml, en la tercera hora ya 25 ml. Bueno, chicos, este plan C está bien, pero ml es kilopesos. Si tu bebé pesa 10, 50 por 10, 500 ml en la primera hora. Entonces es 50, 25, 25. Si tú le has hidratado en la primera hora con 50 ml, ya es insuficiente para hidratarlo, puedes cortar, pero la mayoría de las veces completas los tres, 50, 25, 25. Y tú revaloras lo mismo, diuresis, si el bebé ya está un poco más, no, porque hemos dicho que tiene que estar inconsciente, ¿verdad? Con datos de shock. Si ya se ha revertido eso, entonces puedes pasar a plan B o intentar en esas 3 horas darle plan B. Pero, y si no da, chicos, entonces hay que reintentar un plan C, volver a darle como cargas. Ahora, yo he visto, chicos, morir de narices por deshidratación de bebés. Un bebé de 8 meses me acuerdo en la cara. Súper acidótico, simplemente vamos a las complicaciones. Hay mamás realmente descuidadas que no van al hospital, están vomitando, diarrea, no se dan cuenta si se deshidratan, no les llevan así, mal directamente al hospital. Y esto más pasa en la provincia. Por ahí ustedes van a ver más cuando hagan su internado, cuando hagan su provincia, ¿ya? Entonces, hay medidas, por ahí, chicos, les va a llegar un bebé de 8 meses, así, deshidratado. Licenciada, póngamelo vía, canalícemelo. Y resulta que sus venas muy colapsadas y no van a poder canalizar. En ese caso hay medidas de rescate que también se describen en los libros, que es como la gastroclisis. ¿Qué significa? ¿Saben qué es una venoclisis? Gastroclisis. Le pones una sonda, le fijan la sonda y a la sonda conectan el suero. Y el suero va pasando normalmente 20 a 40 ml hora o gotas minuto, porque ahí no van a tener bomba, pero la cosa es que está pasando líquido que absorbe el estómago y por lo menos están hidratando algo. Ya, no tengo doctora, sola, no nada, entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué se les ocurre? Operar ahí como ¿qué se llama? El doctor autista. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? En otras palabras, ustedes buscan la parte de la tibia donde está más la parte delgada y introducen una aguja gruesa. Entonces, una vez que ya introducido, por ahí pasa. No me acuerdo bien el término. Sí. Sí. Entonces, por ahí van hidratando ustedes de acuerdo al peso. Hemos tenido en emergencias bebés que han venido en su hueso su aguja, pero les salva la vida. Entonces, esto de la deshidratación, chicos, es cosa seria, porque cuando no se evita, no hay que tratar de que pase de moderada a severa, y de severa a peor de las complicaciones que tienes. Las complicaciones, ¿hasta ahí, ¿no? Bueno, ¿qué complicaciones puede haber en un deshidratado grave? ¿Qué se les ocurre? ¿Ya? ¿Qué más? Una acidosis metabólica acabada porque a veces no puede corregir nada. ¿Qué más? Un hilo paralítico. Cuando ustedes cuando el bebé va haciendo mucha diarrea, ¿qué va eliminando? Potasio.
Y cuando no hay potasio, prácticamente se paralizan los intestinos, se hincha la panza como un tambor y hasta eso se puede perforar, inclusive hasta operar, porque hay también complicaciones que llegan a cirugía secundaria a la deshidratación. Y la deshidratación, dependiendo, hay 1 millón de causas, ¿sí? Ahorita estamos hablando de las infecciosas, pero hay otras causas que hemos visto, ¿no? Con ustedes, obstrucciones, colitis, tantas cosas, ¿sí? Entonces la gastroenteritis, la deshidratación en sí, es un problema muy serio cuando no se trata bien. Me acuerdo que hace un año, así una chiquita de 2 años y 4 meses me entró un palito así muerta, no se me entró, siempre disimulaba, no sé, que le insubaba, que le ranivaba, porque cuando escuché, es que peor es que no hagas nada. Peor es que no hagas nada. Escuché ese su latido ahí, los papás, abren las salven, así, casi, señora, ¿cómo salven y le traen este estado así? ¿Y qué era? No, pero no estaba haciendo, tomaba unas gotitas y no sé qué. Entonces, influye mucho las mamás cuando están orientadas y cuando van a un centro de salud a tiempo, ¿sí? Ahora hay muchas terapias, las salas de retratación que deberíamos llevar aquí, la composición con los chicos, si alguna vez han tomado es salado y feo, pero cuando los bebés están deshidratados toman. Pero actualmente ya hay mucho, ahora ya hay, pero ya frutados, ya hay de sabores, de todo más tolerables, digamos, ¿no? Pero lo importante ustedes que van a ir a hacer en su provincia tienen que llevarse eso, evitar y, digamos, tratar la diarrea a tiempo, ¿sí? Siguientes. ¿Apendicitis? En realidad no quería poner apendicitis, era abdomen agudo, porque la apendicitis es una colita de un chorizo de patologías que es el abdomen agudo, ¿no ves? Entonces vamos a llevar apendicitis ahorita, pero vamos a ir mencionando algunas cosas sobre abdomen agudo. Va a haber unos 5 o 6 temas que se van a incluir para su examen que me parece que tienen que saber sí o sí. En este caso es abdomen agudo, pero ahora vamos a ver lo de la apendicitis. Como sabemos, para la definición, la cual su nombre lo indica, es la inflamación aguda del apéndice vertiforme, ¿no? Esta también se la va a considerar como la primera causa de emergencia médica y también de cirugía. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener la incidencia, una de la verdadera. En cuanto al sexo predeterminado, es más frecuente en varones que en mujeres. En cuanto a su raza, es más frecuente en la raza blanca o en hispanos. También esta va a ser la primera causa de abdomen agudo en pacientes pediátricos. En cuanto a la edad, usualmente se presenta de 0 a 4 años. Esta se va a llegar a presentar de 1 a 2 pacientes por cada 10.000. En el caso de pacientes de 4 a 14 años, se va a presentar entre 10 a 28 pacientes por cada 10.000. Y el pico de incidencia va a ser entre los 14 y 18 años. En edad pediátrica, pero luego tiene otro pico donde en los adultos, ¿no? Los 60, 50, para arriba es otro pico donde decía. La apendicitis es una causa inflamatoria del abdomen agudo, así como cuál más o menos. El divertículo de Meckel también es inflamatorio. Y otro clásico en pediatría es la colecistitis, ¿sí? Entonces, esos 3 son los más frecuentes de causas de abdomen agudo, ¿sí? Inflamatorio, porque hay otras causas infecciosas, como la diarrea, digamos, otras causas obstructivas que hemos visto en la anterior clase. En cuanto a su fisiopatología, primeramente va a ser la inflamación de lo que es el apéndice vertiforme. Para esto tenemos que verificar lo que es la parte del apéndice, que esta mayormente está compuesta por 4 capas, que va a ser la mucosa, submucosa, muscular y viscosa, donde mayormente se va a llegar a producir lo que es la inflamación de lo que es el apéndice, va a ser en la capa submucosa. En la parte pediátrica va a estar ocasionada por distintas etiologías. Puede estar ocasionada por fetalitos, que esa es mayormente en adolescentes, en edades más adultas. La hipertrofia del tejido linfoideo es mayormente en edades pediátricas, donde va a haber el aumento del número de estos linfoides y va a ocasionar lo que es la inflamación del apéndice. También puede estar ocasionado por parásitos
y se va a ocurrir mayormente por la obstrucción proximal del apéndice. En acá va a haber una proliferación bacteriana y va a haber un dolor de tipo visceral que va a ser más difuso en la persona, y esto ocurre en un periodo de 6 a 12 horas. En lo que es la segunda fase, que es la secretora, va a ver lo que es la acumulación de moco, aumento de la presión intraabdominal. En este mayormente va a haber lo que es va a haber lo que es el aumento, y se va a ocasionar lo que es el dolor ya más localizado, va a ser un dolor hiposomático en la fase ilíaca derecha. Esta mayormente se ocasiona de 12 a 24 horas. Y también va a ocurrir lo que es la fiebre. En la fase gangrenosa o necrotizante, es aquí donde va a haber al momento de haber lo que es la presión de la pared, va a haber una disminución de la presión apendicular. Debido a esto, el tejido va a entrar en un estado de hipoxia, y por lo tanto va a disminuir y se va a lo que es la necrotización. Y la última fase es la que es la perforada, que al haber lo que es el debilitamiento de esta pared, va a haber una perforación, lo cual va a ocasionar la liberación del contenido hacia la cavidad abdominal, y puede llegar en algunos casos a una peritonitis. Excelente. Más claro, ahora. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener la triada clásica de Martin, en la cual va a estar la fiebre, el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. Sin embargo, vamos a tener claro que va a comenzar primero con el dolor abdominal en la región periumbilical. Posterior a esta va a seguir de las náuseas y vómitos, y por último va a estar la fiebre, la cual no va a ser elevada en su mayoría, va a presentar un levantamiento ligero de la temperatura. En cuanto a neonatos, la sintomatología se va a agregar, además de esto, la hiporexia, también se puede presentar la distensión abdominal, y por último un shock séptico. En estos se puede confundir, esta sintomatología añadida también se la puede confundir con una enterocolitis necrotizante, y también se la puede confundir con un embólvulos. Luego tenemos en pacientes menores de 5 años, además de presentar esta triada, llegan a presentar estreñimiento o diarrea, también podrían presentar alguna disuria. Bueno, y antes de eso, chicos, la clásica de los cirujanos pediatras que dicen, niño que presenta, o sea, para diagnosticar una apendicitis, 0 diarrea, y fiebre y anorexia. ¿Tienen los tres o tienen que ir, es obligado a descartar una apendicitis? ¿Sí? Hemos tenido varios niños que van, no a la consulta, a la farmacia, a la universidad de la esquina, y lo primero que hacen es que sí debe ser tu gargantita, sí debe ser esto, y los despinchan, algún analgésico, algún antibiótico, que eso solamente ocasiona que se complique y que llegue incluso hasta el peritonitis. En otras palabras, lo que clásicamente se dice es que enmascara cuando clínicos, ¿no? Entonces, eso es clásico. Varias de las que vienen a Unidad y donde yo trabajo, niños de 10, 12 años, chiquititos, así que han ido a su consulta, ya vienen con datos de peritonitis, ¿sí? Entonces, es muy importante la parte de cuadro clínico. Entonces, ustedes ven que tienen dolor abdominal, fiebre, anorexia, sin diarrea, o sea, tienen que sí o sí descartar primero una apendicitis antes de poner antibióticos, analgésicos o cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Examen físico? Rápido. En el examen físico, el paciente mayormente va a venir más encorvado, va a colocarse en una posición mayormente va a flexionar lo que es sus piernas sobre su abdomen para relajar sobre todo la parte de la musculatura y no presionar tanto la parte de las arterias. ¿Sí? También, como dijo, va a presentar fiebre, y en algunos casos para la parte de la palpación va a presentar mayormente dolor a la palpación profunda. Ya cuando presenta lo que es una peritonitis, a la palpación superficial, ya necesita mayor dolor. ¿Cuáles son los dos signos característicos? El signo de Marconi Y
Y ya cuando es peritonitis ya no es localizadito, ya es difuso, ¿sí? Y tabla, o sea, es intocable, ¿no? Ni se deja examinar, ¿no? Pero cuando está, eso es cuando es peritonitis, ¿no? Pero cuando hay una fase, al principio, la primera fase, digamos, que es a las 4, a las 6 horas, los niños todavía caminan, todavía se quejan así. Entonces, un signo clásico que me acuerdo que me enseñó mi profesor es que tú le haces parar y si salta en un piecito en el pie derecho y le duele, es apendicitis, sí, y la bajo así. Pero eso es en fases tempranas. Ya en fases más tardías, que ya es pues intocable el lado del niño. Siguiente. ¿Están soñando? No, pues. Diagnóstico. En cuanto a diagnóstico, además de una historia clínica correctamente realizada y un examen físico, tenemos las pruebas de laboratorio en el cual vamos a valorar los leucocitos, los van a estar elevados, los neutrófilos, una PCR también elevada, y también se le debe solicitar un uroanálisis, ya que podría ser una hipo y se le debe diferenciar. En cuanto a parapediátricos, hay esta escala la cual nos va a indicar si es o no es apendicitis aguda, en la que se van a dividir en 3 para valorar el riesgo. En el riesgo bajo va a estar entre menos de 2 puntos y también el tiempo debe ser menor a 24 horas. En cuanto al riesgo moderado va a ser de 3 a 6 puntos y con esto se debe complementar con pruebas de imagen o de laboratorio. En cuanto al riesgo alto es mayor a 7 puntos. Todo lo que está en tu lista está repetido bien. Se han dado cuenta que hay otros estudios que han hecho de acuerdo a los principales síntomas, han hecho escalas, muy estudiada la apendicitis, ¿sí? Pero como les digo, la anorexia, la fiebre y el dolor abdominal, o sea, los 3, descartar sí o sí apendicitis, ¿sí? Tal vez estás mencionando alguna de las escalas que has leído, que has estudiado, pero bien. En cuanto a los estudios de imagen, vamos a tener el principal, que es la ecografía. Ya que se lo considera perfecto para los pediátricos, ya que es menos invasivo, no tiene radiación y también es de un costo económico. En la ecografía podemos presenciar el aumento del apéndice mayor a 7 milímetros y también vamos a ver el líquido libre, además de aumento de la presión intraabdominal y también el aumento de la vasculatura intra y periventricular. En cuanto a la radiografía, esto ya no se, en otros países ya no se la pide, ya que no es específica ni mucho menos sensible. Sin embargo, se lo sigue pidiendo en otros países para descartar obstrucciones o también regalitos. En la tomografía esto no es recomendable en niños, ya que llega a ser muy radiante. Y también por la estructura anatómica del niño no se llega a apreciar de forma correcta. Bueno, antes de eso, en los exámenes complementarios, algunos cirujanos antiguos siguen haciendo la placa de nivel de sitio aéreo, esquema lateral, todo eso, ¿no? Actualmente la ecografía no es diagnóstico, chicos. O sea, no te dicen, no es confirmatorio. Te sospecha, puede que sea corroborar siempre con clínica. Entonces, te sugiere, puede decir, cavidad libre líquido libre en la cavidad abdominal a nivel apendicular. Esto puede ser sugerencia nomás. A veces, muchas veces entran, nada. Entonces vas a tener muy operador dependiente. Para diagnosticar una apendicitis, tendría que estar bien capo el ecografista. Te da signos indirectos. Hay como 5 o 6 pidiendo el lumen, todo eso, pero esos son ya de imagenología, ¿no? Pero como les digo, es muy operador dependiente y a veces te dicen bien y a veces no te dicen. Pero siempre los cirujanos se apoyan. Pero aquí la clínica es la que manda. El cirujano que diagnostica con clínica a veces ni es necesario. Va a tocar, sí, no es ecografía, pero por protocolo se pide una radiografía, una ecografía, por protocolo, ¿no? Tratamiento quirúrgico. El tratamiento, chicos, una apendicitis diagnosticada
en el día tiene que resolverse antes de que te salga el sol. Eso es lo que dicen los cirujanos. Si diagnosticas a las 3 de la tarde, tienes que sí o sí operar antes que salga el sol, porque después de las 24 horas, y si ya empezó la primera fase, lo más seguro es que después de las 24 horas ya esté perforado o ya esté con peritonitis y presente estas complicaciones que son mayormente hay que evitar la complicación de la perforación de la presa del apéndice. En algunos casos pueden estar relacionados con el acceso del apéndice. Hay que tener después de postoperatorio que tener cuidado con las infecciones de la vida o fístulas superficiales. ¿Alguna pregunta? Bonito el tema, ¿no? Bien sería que tengamos tiempo para pues, así hablar de todos los temas que tenemos que hacer, pero no. Mal. ¿Qué tiene que dar? Naomi Terrazas y Misaela Aguilera. Por si acaso son malformaciones de los sin fístula, no, fisura. Al punto, ya no hace falta. Ya. La malformación anorrectal es como una definición, vamos a tener que van a ser un grupo de defectos congénitos en los que va a existir una alteración en el desarrollo de la porción terminal del intestino entre el recto y el ano, que puede incluir la ausencia del ano, su localización anormal o la presencia de las fístulas que van a comunicar el tracto intestinal con el sistema urogenital o la piel. Claro, ¿no? ¿Han entendido? La definición, súper claro. En cuanto a su etiología, vamos a tener diferentes factores, en los cuales vamos a tener factores genéticos, ambientales y los errores en el desarrollo embrionario. En cuanto a los factores genéticos, puede ser la alteración de genes relacionada con el desarrollo embrionario en la región anorrectal. Puede estar asociado a síndromes como el síndrome de Currarino, en cuanto a trisomías, como ser el síndrome de Down. En cuanto a factores ambientales, puede ser la exposición a teratrógenos durante el embarazo, el mal uso de fármacos, la presencia de infecciones, el consumo de alcohol o de tabaco. Puede ser por la deficiencia de ácido fólico materno, en cuanto a la diabetes materna. Y en cuanto a los errores en el desarrollo embrionario, esto puede ocurrir entre la semana 4 y la semana 8 de la gestación. Y también se puede producir con un fallo en la división de la cloaca embrionaria en tracto urinario y digestivo por el tabique urorectal. Vamos a tener lo que son las lesiones bajas y las lesiones altas. En cuanto a lo que son las lesiones bajas, el recto sí va a descender a través del complejo esfinteriano. Y en cuanto a los varones pueden presentar lo que son las manchas, meconios en algunas partes del peritoneo. En cuanto a las mujeres puede ir desde un ano que es solo ligeramente anterior, es decir, que está solo un poco recorrido de la posición en la que tendría que estar sobre el cuerpo perineal, hasta una fístula recto vestibular que se va a abrir en la mucosa húmeda del introito distal en el himen. Y en cuanto a lo que son las lesiones altas, en esta no va a ocurrir el descenso que sí ocurre en las lesiones bajas. En esta los varones no van a tener una apertura o fístula cutánea que se pueda evidenciar, pero sí suele tener una fístula en el tracto urinario, puede ser en la uretra o en la vejiga. Y las mujeres, en las mujeres las lesiones altas suelen ser unas anomalías cloacales, en las que el recto, la vagina y la uretra van a evacuar en un mismo conducto común o tronco cloacal de longitud variable. Antes de esto, lo de las clasificaciones, la clasificación de las malformaciones anorectales altas y bajas es importante porque de acuerdo a lo que sí es alto o bajo se va a hacer lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, si es generalmente una malformación alta que va a presentar fístula, estos niños generalmente no es una emergencia de operar, ¿sí? Mientras tenga fístula va a presentar meconio, pero por una fístula de acuerdo a lo que se presenta. En los varoncitos generalmente es uretral, entonces hacen pipí, pero después hacen popó también por la misma uretra, ¿sí? O de las mujercitas al lado, ya sea vestibular o ya sea perineal, hay un agujerito, en otras palabras, por donde ahí sale el meconio. Entonces, en ese caso, se puede esperar el tratamiento quirúrgico, pero actualmente, aún así con fístula, dependiendo del diámetro, porque no podemos medir por dentro cuánto de diámetro tiene, entonces muchas veces, aunque tenga fístula, viene muy distendido el abdomen, ya viene con un abdomen agudo como para operar.
Entonces, los que no tienen fístula se considera como un abdomen agudo y una emergencia. Ano perforado que llega, si es alto y sin fístula, a cirugía. Si es bajo, y también para el tratamiento, si es alto generalmente se hace una colostomía, que seguramente les van a hablar, y si es bajo ya se puede hacer una rectoanoplastía. Este último no viene conmigo a práctica, ¿no? Mis alumnos que vienen conmigo han visto como un downcito tenía ano perforado. Yo pensé que le habían hecho colostomía y resulta que le habían hecho una rectoanoplastía, o sea, ya la han formado. ¿Por qué? Porque la perforación era, la malformación era baja, no alta. Eso va a depender mucho de acuerdo a la presentación clínica. Hablando un poquito de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico principalmente va a ser en cuanto a la exploración del paciente, ya que en esta va a ser importante explorar lo que es el perine y debemos ver si hay o no la ausencia del orificio anal. Puede haber la presencia de un ano imperforado con una fístula perineal. El paciente, en caso de que tenga la ausencia del orificio anal, va a presentar estreñimiento porque el meconio va a hacer protrusión y el meconio no va a tener por dónde salir hacia el exterior. En cuanto a las lesiones altas, esto es en cuanto a las lesiones bajas. En cuanto a las lesiones altas, los varones principalmente van a presentar lo que es un perine plano y pueden presentar lo que es la expulsión de aire o meconio por la uretra. Y en cuanto a las mujeres, van a presentar lo que es las lesiones altas suelen tener un aspecto de fístula rectovaginal. Hablando de lo que es la cloaca persistente y la atresia rectal, en la cloaca persistente, el recto, la uretra y la vagina se van a comunicar en un orificio en común, que va a ser la cloaca. En esta los niños van a requerir lo que es una colostomía antes de la reparación. Y la reparación va a consistir en modificar las estructuras que se encuentran alteradas a su posición habitual. Y hablando acerca de la atresia rectal, esta es rara, se presenta en 1% de los casos. En esta van a tener un conducto anal y un ano normal. Y se va a descubrir cuando se va a tomar la temperatura ano rectal, en la que se va a descubrir una alteración de 2 centímetros. Y esta va a requerir una colostomía protectora. Y hablando de lo que es Antes de eso es importante, chicos, aunque es muy rara, igual se presenta. Entonces, cuando ustedes nacen una guaguita y tienen que revisar, muchas veces no, me está comentando ya, no, ese es el esfínter anal, digamos, y nosotros miramos y a veces hacemos así tiene, chao, así. Pero resulta que muchas veces tiene, pero metemos el termómetro y se queda ahí. Este es el que está mencionando su compañero. Entonces, en otros hospitales de rutina, nace que guagua que nace, introducen un poco, permeable, aparte que tiene que tener, ¿no? Porque hay otros niños que tienen todas los pliegues, todo, pero resulta que ahí no les queda. Entonces, y se nos ha pasado a residentes de ENEO, a médicos de ENEO, nos ha pasado. Resulta que rápido tenemos por la cantidad, arriba, macho poco, que que se nos escape un ano perforado, es grave. Peor todavía, en provincia, peor se les pasa. Ya le dan 3 días de leche y panza, así bien de leche y ano perforado. Y eso ni siquiera se dan cuenta, se lo van a su casa inclusive. Entonces, esta malformación, yo no sé qué pasa en este mundo mundial, que mucho hay, demasiado diría yo, no sé qué está pasando, que está habiendo factores de que presenten malformación. A veces sí, asociación, porque generalmente son downcitos u otra cosa más asociada, renal, alguna otra malformación, a veces sí sanito, ¿no? Pero imperforado. Y eso es cirugía, ¿no? Y el tratamiento va a ser principalmente quirúrgico de estas malformaciones. También se puede hacer el uso de dilatadores de Hega, que podemos ver ahí, que principalmente se usa para lo que es la fístula perineal, en la que se le va a colocar al pacientito el número 5 o el número 6, hasta que llegue al número 8 se va a quedar hospitalizado. Y ya cuando llegue el número 8 se lo manda a casita y se espera que llegue a lo que es el número 14. También se puede, en caso de que sea una lesión alta, se va a realizar lo que es una colostomía de doble cañón. Se puede realizar también, o se realiza lo que es la anorectoplastía sagital posterior. Creo que se debe realizar antes del año del niño. Y lo que se realiza muy común es lo que es la colostomía. Antes de eso, diagnóstico no está salvado. Sí. Radiografía, invertebrado. Eso, aparte de la. Aparte, no, voy a mencionar.
No. Invertebrado no tienes. Aparte de la exploración física, para el diagnóstico se suelen apoyar en lo que es una ecografía, una radiografía, va a depender mucho de la sospecha que se tenga de la patología. También se puede hacer lo que es un citouretrograma miccional. Todo esto va a depender de acuerdo a la sospecha que se tenga del paciente. El invertebrado no has pasado. Bueno, pregunta de examen. Espero acordarme todo lo que te estoy diciendo. No me gusta ayudarte en nada. Invertebrado, ¿ya? Esto es lo que su compañero ha comentado. Los bebés que les operan cuando hay una malformación que les hacen colostomía. Colostomía significa que generalmente del colon descendente abocan hacia afuera, ¿verdad? Dos agujeritos separados para que no se infecten. Por ahí van evacuando los bebés hasta cierta edad, generalmente es hasta los 6 meses, que cuando ya crecen y van haciendo las dilataciones por abajo, ya están listos para hacerles un anillo, una anoplastía. Estas dilataciones, lo que su compañero dice, son paulatino, cosa de que se vaya abriendo el campo para ya hacer una anoplastía. Entonces se hace, les diré que así lindo hablamos de eso, pero es un martirio. A ver, te imaginas tener un bebé con ámbito escolar. Para empezar, los cuidados de la colostomía, porque un hito se infecta, se septiquea, va antibióticos hasta se puede chingar, la verdad, porque imagínense, es mucosa abierta. Entonces, otra cosa que es muy frecuente que se complica es el manejo, la irritación, como es popó y del otro lado pipí, entonces todo esto irrita. Entonces, la piel se acartona, por ahí también hay infección, ¿verdad? Alimentarlos y aparte de eso, ir reiterativamente a consultas a las dilataciones es un problema. O sea, las mamás yo les veo fatal. Y nada fuera eso, que tampoco lo hemos hablado, después de la cirugía también tiene sus complicaciones en los bebés. Muchas veces quedan con incontinencia fecal, incontinencia urinaria, a la larga conocer mayor incontinencia sexual, inclusive cuando han sido operados de esto, no es igual. Entonces, que nazcan con un imperfecto, eso es lo que van a estudiar más, no es tan importante. Siguiente. Hepatitis. Vamos a hablar de la hepatitis A, que es importantísimo, de la hepatitis B, más y C, D, E, tercer paso, ¿sí? Primero A. Yo tengo muchita, primero es que te veo, ¿eh? ¿Sí? ¿Segunda es? Solo la primera clase. Bueno, la hepatitis es el proceso inflamatorio del parénquima hepático de gravedad variable secundaria en la respuesta inmune a una infección general de un virus. Vamos a ver diferentes tipos. El más importante va a ser el A, que se va a presentar tanto en su forma aguda como una hepatitis benigna. Vamos a ver ahora de... ¿Han entendido? ¿Han escuchado ahí atrás? ¿Lo escuchamos? ¿Han escuchado? Hablamos por favor. Vamos a comenzar con la hepatitis A. La hepatitis A va a ser la más frecuente y se va a presentar como una hepatitis benigna y de forma aguda. Va a pertenecer a lo que es la familia Picornamidae con un ARN monocatenario que va a llegar a ser lo que es termoestable. O sea que se puede adaptar a diferentes tipos de climas. Va a ser más frecuente en adultos que en niños en países en vías de desarrollo y en cuanto al contagio llega a diseminarse más rápido en guarderías debido a que el niño no presenta ictericia o síntomas, pero si porta el virus puede llegar a contagiar a todos sus compañeros. Entonces es más frecuente en niños que adultos, porque lo hiciste. Es más rápido el contagio en niños, pero no es frecuente en adultos. La transmisión más frecuente va a llegar a ser por vía fecal oral, por contacto directo y muy rara vez, dicen el libro, podría ser, pero es muy raro, por vía prenatal. Entonces, por vía fecal oral, en personas que tienen mayor edad, la eliminación del virus por vía fecal va a llegar a ser tardía y puede llegar a su pico antes de que presenten los síntomas o 2 semanas antes de que el paciente llegue a presentar la ictericia. En lactantes va a llegar a ser la eliminación por
vía fecal va a llegar a ser prolongada. Entonces puede o no presentar sintomatologías o ictericia. Entonces hay mayor contagio en lo que son lactantes por vía fecal. En cuanto a los síntomas, un 70-95% en los niños menores de 6 años pueden o no pueden presentar lo que es ictericia. Entonces la mayoría de los niños no llega a presentar ictericia. La sintomatología que voy a decir ahora es lo que se presenta generalmente en algunos adolescentes o generalmente en adultos, que llega a ser lo que es fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, malestar e ictericia. También puede estar acompañado de lo que es la inflamación de los ganglios linfáticos o la inflamación del bazo. En cuanto a su diagnóstico, se basa en lo que es la detección del anticuerpo IgM antivirus de hepatitis A, o también puede ser lo que es el RCP, que sería la reacción de cadena de para su investigación. Esto, si está cursando por lo que es la enfermedad o ya ha cursado por una fase aguda, va a presentar lo que es la IgM positivo. En caso de que ya haya cursado con la enfermedad o ya haya estado previamente inmunizado, va a presentar lo que es la IgG del virus de hepatitis A. En cuanto a las complicaciones, se va a presentar más en los adultos que en los niños, pero puede llegar a presentarse. Va a presentar lo que es la insuficiencia hepática aguda, que va a llegar a ser un 0.5% en los niños, como es que se va a presentar más en adultos, inmunodeprimidos o personas que tienen ya alguna enfermedad hepática. Puede presentar lo que es también el síndrome de colestasis prolongada, que es muy rara vez, esto mayormente en adultos, por el prurito y mala absorción grasa. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, pero se puede ir a través de la hidratación intravenosa o antipruriginosos o vitaminas liposolubles para tratar el prurito y la mala absorción grasa. En cuanto a la prevención, en el libro dice un aislamiento de niño contagiado, ¿cierto? Pero ¿cómo vas a saber que está contagiado si no presenta lo que es la sintomatología? Entonces se podría buscar otras razones por las que haya estado contagiado y la persona no sepa que está contagiada, como ser algún familiar que ya haya cursado por la enfermedad. Entonces toda su familia debería aislarse, o un niño que ha empezado a presentar los síntomas ya de manera tardía. Entonces todo su curso se tendría que aislar y proteger para evitar contagiar a los que son sus familiares. En cuanto a las vacunas, se va a vacunar primero al contacto. Esto es para mayores de 1 año. Se va a vacunar al contacto y luego la otra dosis llegaría a ser entre los 6 meses al año. Bueno, antes de eso, ¿tú vas a la hepatitis B? La hepatitis A, chicos, es muy frecuente. Para empezar, prácticamente es un virus, es como un resfrío, pero gastrointestinal, ¿sí? A nivel del bajo. Es autolimitado, sí, pero sus síntomas pueden todavía prolongarse hasta las 3, hasta el mes inclusive. Lo último en desaparecer según la hepatitis A infecciosa es la hepatomegalia. Sigues palpando el hígado, ¿sí? Un poco grande. Entonces, esta hepatitis A infecciosa es muy importante. ¿Por qué? Porque en países en vías de desarrollo como nosotros, prácticamente los niños se contagian por vía feco-oral. Alimentos contaminados por heces que contienen el virus de hepatitis A. Entonces, todos los síntomas que presentan varían mucho de niño en niño. Hay niños que están con sus ojitos amarillos, por siglos grandes, correteando por la calle, contaminando a medio mundo. Pero hay niños que están sin ictericia, un poco inflamado, su hígado y botados ahí llenos de vómitos, deshidratación, que les lleva a hospitalizarse. ¿Sí? Entonces los síntomas van a ser muy variables de niño a niño, ¿sí? Hay niños que se ponen muy amarillos, hay niños que no. Entonces, una manera, todo lo que su compañera está bien, pero hay algunos métodos para diagnosticar una hepatitis A cuando no es ictericia, cuando no tienen vómitos, mucha fiebre, todo eso. Uno es intolerancia a los medicamentos. ¿Presenta fiebre? Sí. ¿Qué hacen los papás? Lo primero, o cualquier antitérmico. Entonces, si le das cualquier medicamento, ya sea antitérmico, antibiótico, lo que sea, para cualquiera que estés pensando, los niños directamente lo vomitan y no toleran. ¿Por qué? Porque estás dando un medicamento que se va a metabolizar parte en el hígado.
Entonces no tolera ningún medicamento y va a vomitar y empeora. Segundo, lo que se puede pedir es un examen de orina. En el examen de orina, aunque parezca normal, les reportan bilirrubinas, una cruz o dos cruces y la guagua sin nada de ictericia. Puede estar claro que tiene que, digamos, haber la sospecha, ¿verdad? Por algo van a consultar. Generalmente van por dolor abdominal, por vómitos, por fiebre. Entonces, esta hepatitis A, como les digo, puede ser muy grave en algunos niños que se hospitalizan días porque no toleran nada, si se deshidratan, vomitan. En ese caso, tenemos que ponerles una vía y sí, darles antitérmicos, darles antieméticos para controlar el cuadro clínico y más que todo líquido, ¿sí? Pero como les digo, es una enfermedad autolimitada, que va a pasar los días y va a ir pasando, ¿no? Lo importante es diagnosticar para prevenir, porque si el niño está con hepatitis y se va al kinder, al colegio y todo, lo más seguro es que vaya contagiando y cae uno, cae el otro, ay no, ahí recién ven el punto de partida, ¿quién estaba contagiado? Entonces, como les digo, en cada niño varía, ¿sí? Ahora, esta hepatitis A no está dentro de las vacunas del país, ¿eh? Está la hepatitis B, que está dentro de la pentavalente, pero la hepatitis A hay vacunas, chicos. Hay actualmente, pero vale caro, 1.500, 1.800, y las mamás que tienen plata y todo eso, hasta de la varicela. Hay de hepatitis A, varicela, pero los que pueden pagarse, ¿no? Entonces, esta hepatitis A es muy bonito en el sentido de que les van a ver niños que como un libro llevan así todos los síntomas, así como un libro abierto, así tú ves y todo. El tratamiento, chicos, como dice su compañera, hidratación, todo eso está bien, pero nosotros generalmente damos algunos hepatoprotectores. Los hepatoprotectores generalmente son cosas dulces. Si alguna vez han escuchado en su consulta, ¿no ve que han ido a sus prácticas? ¿Qué les dan? Las whisky bolas. O si no, les dan esas glucosamina que hay en sobre, ¿verdad? Que es azúcar prácticamente. Todo lo dulce es hepatoprotector. Algunas vitaminas liposolubles, todas son las del complejo B. Entonces, hay jarabes, pastillas que contienen complejo B, pues, y más que todo la dieta. Si estamos queriendo proteger el hígado, ¿qué tenemos que hacer? Dieta, hipograsa, más que todo eso, ¿no? Entonces, y evitar el contagio. Una vez diagnosticado ya la hepatitis A, se recomienda, ¿no? De la familia, digamos, el niño está contagiado, aparte de tener su vaso, su plato, su cuchara, hasta que pase por lo menos el tiempo de contagio, ¿no? Entonces, se dice que cuando el niño está con ictericia, ahí es el periodo más infectante donde está eliminando por las secreciones, entonces, el virus. Entonces, es la parte de la prevención, ¿sí? ¿Qué más? Y otra cosa, el diagnóstico. Si estamos sospechando en una hepatitis A o estamos ambiguo, digamos, que tiene dolor abdominal, fiebre, pero puedes estar pensando, entonces, de tus laboratorios que puedes pedir un hemograma, todo eso, pides serología para hepatitis A. Si te reporta inmunoglobulina M, quiere decir que está con la infección activa, aunque no tenga síntomas, ¿sí? Y si te dice IgG, ¿qué quiere decir de qué? Ya cursó, ya pasó. Pero les diré que la hepatitis A no es que como la varicela te da una vez en la vida, luego tienes anticuerpos y ya no te da. La hepatitis A no, chicos. El mismo niño al año, al otro año puede volver a tener, ¿sí? Un tiempo les dura ese IgG que digamos que cursó, pero después se puede volver a contagiar de hepatitis A y eso es peor que no sea. Hepatitis B se ve usted el siguiente. Colestasis, ¿quién es? Rosa, Elia. Vamos a definir lo que es la colestasis como la disminución e introducción del flujo de bilis, es decir, entonces va a haber una concentración progresivamente en lo que es la bilirrubina sérica pasando los 14 días. Esto se va a deber a que tenemos la bilis que se va a formar en los trococitos y esto normalmente debería ser lo que es chikungunya, que como estamos diciendo no se puede estar interrumpido por lo que son las causas extrahepáticas e intrahepáticas. Vas a mencionar Sí. las causas.
En los niños, o sea, acá que se dice neonatal, más o menos a menores de 3 meses. Ya después de eso se podría decir que es niños y en esto se va a dar lo que es Neonatal significa que es un niño hasta los 28 sí, días. pero en lo que leí La causa. hasta los 3 meses. Después tenemos lo que es en los niños, generalmente se va a dar lo que es la peristalsis crónica, que va a ser precisamente para el estado neonatal, entonces va a continuar, y eso. Pero otras causas que también tienen en lo que son los niños es la obstrucción por lo que es la politiasis, los tumores abdominales, las neuropatías o la inflamación hepática por ingesta de fármacos. ¿Y en neonatos? En los neonatos, aquí tenemos lo que es la enfermedad intrahepática y lo que es la extrahepática. En la extrahepática, la causa más común va a ser la biliar. En lo que es la intrahepática, vamos a tener lo que son la lesión de los hepatocitos, donde podemos mencionar lo que es la enfermedad metabólica, donde se puede obtener lo que es el déficit del alfa-1 antitrypsina y la galactosemia. En lo que es la enfermedad vírica, podemos mencionar lo que es el herpes, la plasmosis, el citomegalovirus, lo que es también la hepatitis. Ahí también tenemos en estas causas lo que es la hepatitis idiopática. Después, en lo que es la intrahepática, también vamos a tener la lesión de los cólicos biliares, donde se va a presentar una escasez de los productos biliares intrahepáticos. En esta enfermedad extrahepática, aparte de la grasa biliar, algo característico es la quiste de Corea, que es causa como bacterio constructivo. En los neonatos, chicos, normalmente la ictericia, sabemos que la hiperbilirubinemia o ictericia fisiológica, les dijimos lo que anteriormente les dije, que se presenta a los 2, 3 días, pero ya la patológica, ya es lo que interviene para que haya una cholestasis hepática, ¿sí? En este caso, normalmente el niño al tercer o al mes de vida recién se va a poner como zanahoria. Y tú dices, ay, sí, debe tener algo en su higadito, en sus vías biliares, algo metabólico, y piensan todo lo que nos han mencionado sus compañeros, ¿sí? En lo que es el cuadro clínico, lo que va a caracterizar esta enfermedad es lo que es la ictericia, es decir, que va a tener la piel y las mucosas de color amarillas, va a también haber lo que es la hipocolia o la colia, la coluria, se puede llegar a presentar lo que es la hepatomegalia y lo que es el prurito se presenta generalmente en los niños más mayores. En el examen físico, como mencionábamos, se presenta lo que es la ictericia, que se va a deber debido a la presentación de la bilirrubina conjugada, que se va a presentar en los mucosos. Como la bilirrubina conjugada no va a llegar a lo que es el intestino, entonces esto se va a detener y por eso es que las heces van a estar hipercólicas o alcohólicas. Como tenemos igual la bilirrubina conjugada acumulada, esta se va a acumular por lo que es la sangre y ya que la bilirrubina es hidrosoluble, entonces esta se va a llegar a filtrar por lo que es la sangre y vamos a presentar lo que es la coluria, es decir, la orina de un color más intenso. Prácticamente nos ha descrito la clínica de la hepatitis A, ¿no? Porque la hepatitis A, como actúa, como afecta al hígado, igual presenta oluria, heces blancas, prácticamente por eso nos faltaba también la hepatitis A. Después igual tenemos lo que es el prurito y se llegan a formar lo que son las xantomas porque bueno, va a haber como mala absorción intestinal en lo que son las grasas precisamente por falta de bilirrubina, entonces por eso se presentan las xantomas. También en lo que es el intestino va a haber déficit de lo que es la vitamina K, entonces vamos a presentar pues, igual lo que son las equimosis, las tetetas o tetetas. En lo que es la palpación, como mencioné, puede llegar a presentar hepatomegalia o esplenomegalia y tamponasitis. Entonces, si llegamos a presentar esta palpación, en percusión vamos a llegar a presentar la matriz del derecho, que llegaría a ser la hepatomegalia, o la matriz cambiante, que llegaría a ser la hepatitis. En auscultación, los ruidos ideales normalmente van a estar normales, pueden llegar a estar disminuidos, y también podemos llegar a presentar lo que son los signos musculares. En cuanto al diagnóstico, vamos a pedir diferentes pruebas para verificar la causante. Vamos a pedir lo que es el fraccionamiento de bilirrubina sérica, que son la bilirrubina sérica conjugada. ¿Qué esta nos puede decir o no que se tiene cholestasis lipólica? Después está la valoración del color de las heces, que eso sí se va a hacer
copro. Vamos a ver lo que es heces alcohólicas, como había dicho, la medición de ácidos biliares en suero y orina, la función de la síntesis hepática, la cual nos va a dar lo que son más complicaciones o alteraciones hepáticas, se dirige a eso. El fenotipo de alfa-1 antitioxina, la cual esta nos va a sugerir o nos va a sugerir lo que es el fenotipo ZZ, el cual se encarga del 95% más o menos de lo que son las enfermedades tanto hepáticas como las pulmonares. Después tenemos la tirosina y la tirotropina, la actividad enzimática de lipasa ácida lisosómica, que nos va a sugerir lo que es el tratamiento. El tratamiento igual va a depender de lo que es la alteración clínica. Si hay mala absorción de alimentos, se va a tener una dieta complemento. Lo que son lo que son la falta de vitaminas, las liposolubles, las AD, que aquí está su dosis de la A, que es con sustitución con 10.000 a 15.000 unidades internacionales días, la E, 50 a 400 unidades internacionales día, la D, 5.000 a 8.000 unidades internacionales día, y la K, de 2.5 a 5 miligramos. Cabe recalcar que en los pacientes neonatos se inicia lo que es el tratamiento con vitamina K para evitar lo que son las hemorragias intracraneales. Después está el déficit de micronutrientes con complementos de calcio, fosfato, zinc, la retención de constituyentes biliares como colesterol. Se debe administrar los ácidos biliares coleréticos como el ácido urso desoxicólico de 15 a 30 miligramos por gramo día, y la hepatopatía progresiva con la hipertensión portal, que se debe de frenar lo que es la hemorragia. Y en casos más graves ya se puede sugerir un trasplante. Y el pronóstico de un 60 a 70% se presenta o se recupera sin presentar signos de alteración hepática, ya sea estructurales o funcionales. En alrededor del 5 al 10% de los casos puede haber fibrosis o inflamación persistente. Y entre los lactantes con hepatitis neonatal idiopática de tipo familiar, se llegan a recuperarse entre el 20 al 30%, entre un 10 al 15% va a evolucionar a lo que es una hepatopatía crónica con cirrosis. ¿Dónde está la lista? Los que han expuesto con una estrellita al lado, los que han expuesto, trabajos. Bueno, quería que lo suban a la plataforma, pero no, me olvidé, lo voy a hacer. Los que he visto hacer la clase, hacer eso que decía, ¿La lista? Ya, hasta que terminemos. Chicos, estos temas me parece que tienen que para el examen, ¿ya? Va a entrar al examen. Si pongo todo lo que está en el módulo, nunca van a acabar porque hay muchas enfermedades.
Aparte de lo que hemos llevado en clase, sí que ¿qué les puedo decir? O sea, yo no hago las reglas. Yo no hago las reglas. Si por mí fuera gastro, 2 meses llevaríamos cardio, 2 meses, así se lleva. Como están haciendo medicina integral. Necesitamos su clase, ¿no? Las exhibiciones de los chicos. Sí, necesitamos su clase. Los temas más importantes son los que hemos llevado en clase. Pero han pasado varios, por ejemplo, en la primera exposición de aplicación. Chicas, yo sé que es algo, pero por eso tienen que estudiar no 2 noches antes. Ya les he dicho. Ahora ya han estudiado cardiopatía, es esto, ya pues ahora se dedican al gasto. Tienen una semana. Entonces, yo no hago las reglas, ¿qué les puedo decir? No se va a enterar. Todos esos temas más esto. Herpética. Y varias de las preguntas, digo, de algunas preguntas, les he dicho que van a ser preguntas de examen. No hay donde perderse, chicos, ¿ya? No voy a preguntar cosas muy rebuscadas, vamos a ver cosas que hemos hablado ahí, que hemos explicado aquí, pero de los temas que hemos hablado aquí, y es más. Por ejemplo, enterocolitis necrotizante, ¿qué es para? Les dije que le pasé y que van a hacer preguntas de examen. Ni siquiera se va a Solín se va a caer. Es cara de ver. Ok. ¿Ya? Ahora, otra cosa, chicos. Voy a sacar la lista de quién quiere entrar al examen. Ya me han dado la lista por fechas. Voy a ir tipeando y voy a sacar el porcentaje de clases. Y ni modo, les voy a pasar al grupo. Poner asterisco que expuse. Hoy. Ah, ya. Los asteriscos los que han expuesto hoy. No los que han expuesto el anterior ya está marcado. No, pero igual debería poner. El tema del 30% de inasistencia es para el examen final, más no para el examen. Ahí me han explicado que es para todos los exámenes. No, para el examen final, doctora. Voy a preguntar si es por último examen, sí, pero lo que yo ayer me han explicado y me han dicho, de los módulos que ha llevado, tiene que tener el 80%.